Una de las características de Santo Tomás es la amplitud y variedad de sus fuentes. Él solía tener como principio buscar la verdad donde quiera que estuviese. Entonces se dedicaba a leer autores de las más diversas procedencias, así como autores cristianos, también autores judíos o árabes, autores paganos, etc. Por supuesto, entre los autores que inspiraron su pensamiento tiene un lugar primordial Aristóteles. Sí, Santo Tomás asimiló la filosofía de Aristóteles y la transformó en base de una síntesis propia, personal. Pero esta asimilación de Aristóteles no fue fácil. Sobre todo porque Aristóteles, sus obras filosóficas propiamente dichas, no sus obras lógicas que ya habían entrado de hace mucho, pero las obras de filosofía y naturaleza, antropología, metafísica, ética, entraron en Occidente como una novedad desde fines del siglo XII y a principios del siglo XIII. Y entraban, sobre todo, mediadas por la interpretación de algunos autores árabes, entre ellos principalmente me referiré a Averroes, que hacían una interpretación de Aristóteles en muchos puntos incompatible con la fe cristiana. Efectivamente, su teoría del intelecto único para toda la humanidad, su teoría de la necesidad de que el mundo existiera desde siempre, su teoría de esa separación neta y total entre el mundo de lo filosófico y el de lo teológico, etc. Todas esas cosas eran inaceptables en una perspectiva cristiana. Eso provocó que algunos pensadores cristianos, sobre todo teólogos de la Universidad de París, rechazaran de plano el pensamiento de Aristóteles. Así como en otros casos, el extremo opuesto, algunos autores aceptaban totalmente y casi diría críticamente el pensamiento de Aristóteles en la interpretación averroísta. Santo Tomás tuvo que enfrentar las dos posturas, como luchando a dos puntas. Para eso, lo primero que hizo fue conseguirse los textos originales de las obras de Aristóteles, en su versión griega, y pedir una nueva traducción de la misma. Un fraile amigo de él, Guillermo de Mourveke, se encargó de esa tarea. Así que Santo Tomás leyó, estudió y comentó muchas de las obras de Aristóteles, ¿sí?, en versión tomada directamente, ¿sí?, desde el griego, traducida nuevamente desde el griego, ¿sí? Y eso le permitió hacer una doble crítica, una crítica histórica, es decir, fijar con claridad cuál era el verdadero pensamiento de Aristóteles. Y por ese lado demostró que la interpretación averroísta no era exacta y que había una interpretación de Aristóteles efectivamente distinta, mucho más cercana a una perspectiva cristiana. Y luego una crítica filosófica, es decir, bueno, si esta es la filosofía de Aristóteles, ¿en qué medida ella me sirve también para expresar la verdad que nosotros vemos sobre el hombre, sobre el mundo, sobre la naturaleza? Entonces, en esta tarea difícil, larga, y que Santo Tomás probablemente no hubiera podido hacer sin la previa ayuda de su maestro, San Alberto Magno, que lo guió, lo introdujo en el conocimiento de Aristóteles y de sus comentadores, ¿sí?, y preparó el terreno para la síntesis. Sin esa ayuda Santo Tomás no lo hubiera podido hacer. Pero finalmente lo hizo y dejó como legado esa sistematización tan sólida y especial que es su propio pensamiento.